Parte 4. Los ojos de Keno se abrieron con sorpresa mientras miraba la esfera negra que flotaba sobre la montaña. Se dio cuenta de que era enorme, incluso desde una gran distancia. ¿Qué era eso? ¿Qué demonios había pasado? Pregunta tras pregunta se amontonaron, pero al final, la más importante era, ¿qué clase de poder podría haber creado algo tan aterrador? ¿Era una técnica secreta de Suzuki Satoru, su compañero de viaje? ¿O era el poder de la misteriosa entidad que había tomado el país de Keno, la familia de Keno, el todo de Keno? Independientemente de lo que fuera, esto no era algo que el propio poder de Keno pudiera esperar lograr, sino el poder casi milagroso de aquellos individuos lejanos que estaban en la cúspide del mundo. ¿Sería bueno que ese fuera el poder de Suzuki Satoru? No. No era bueno. Significaría que Suzuki Satoru, que podía aplastar casualmente a cualquier enemigo con el que se encontrase, aparte del señor dragón de la luz, se había encontrado con alguien que justificaba el uso de ese poder. En otras palabras, el oponente de Suzuki Satoru era tan fuerte como él. El poder de Suzuki Satoru estaba fuera de discusión. Él era la persona con la que ya había pasado más tiempo aparte de su familia, y que no había aprendido mucho sobre él a lo largo de sus 5 años de viaje. Él tenía muchos defectos. Tenía un gusto terrible por los nombres. Se reía de las cosas más extrañas. ¿Trataba mal a los vivos? Se inventaba historias increíbles en un abrir y cerrar de ojos. Con gusto sacrificaría la vida de los demás para sí mismo y por qué no. Era una persona muy cruel. Aún así, tenía muchas virtudes. Era muy educado con todos. Era muy curioso. Siempre miraba hacia lo desconocido y las cosas que encontraba por primera vez con un brillo en sus ojos. En algún momento, él había aprendido a peinar adecuadamente su cabello. La trató como a una igual, aunque era débil y solo podía ser una carga. Y lo más importante, era muy amable. Keno abrazó su pecho plano e infantil, el cual nunca crecería. Era un hombre que podía protegerla mientras luchaba contra un monstruo increíble como el señor dragón de la luz, y al final había logrado retirarse de forma segura. Seguramente él también podría regresar a salvo a su lado, ¿verdad? Incluso si lo creía, no, incluso si quería creerlo, no podía evitar sentirse incómoda después de ver ese gran poder. Volverás, ¿verdad? Volverás a salvo a mi lado, ¿verdad? Él era quien la había salvado, después de que ella lo había perdido todo. Él era el que ella creía, que continuaría salvándola. Keno Fajrisinben había ganado la vida eterna. Como un ser despreciado por los vivos, incluso si ella hiciera amigos vivos, eventualmente morirían antes que ella. Y entonces, cuando ella estaba así, esa noche había llegado. Poder encontrarlo en la ciudad fue una gran fortuna. ¿Él caminaría con ella hacia la eternidad? Él nunca le permitiría sentir la soledad de ser abandonada en este mundo. Su encuentro con él estaba marcado por el destino. Pero ahora, él no estaba a su lado, y él podría abandonarla en cualquier momento y huir. Esta inquietud atormentaba a Keno. Él había ido allí por ella. Keno lo sabía muy bien y ella estaba muy agradecida por ello. Haz tu mejor esfuerzo, Satoru. Keno rezó. Una vez había creído en los dioses, pero después de convertirse en no muerta, los dioses en su corazón también habían muerto. Ella entendió una cosa, y eso era que no importaba cuánto orara, los dioses no le responderían. Por lo tanto, su oración fue dirigida a una sola persona. La única persona que le había aliviado el dolor. Su oración era solo para Suzuki Satoru. Por favor, vuelve a salvo a mi lado. Podía ver algo negro en la boca de Kurelim, algo que envió un escalofrío por la columna vertebral incluso de un no muerto como Suzuki Satoru. Era algo tan abrumador que sus instintos biológicos, aunque era un no muerto, respondían a eso. Era demasiado peligroso, demasiado terrible. Ante este aliento que eclipsó por mucho su propio poder, Suzuki Satoru perdió la calma y gritó, retoños oscuros, detengan. No había nada malo en esa orden. Sin embargo, había llegado demasiado tarde. Kurelim expulsó algo que parecía un haz de luz masivamente grueso. Ese rayo lo consumió todo. En un momento, quizás porque estaba vinculado con los retoños oscuros, Suzuki Satoru pudo sentir la aniquilación de uno, justo antes de que el rayo lo tocara a él mismo. Ese escudo de carne de nivel 90 o más, cuya fuerza defensiva era más alta que la de Suzuki Satoru, había sido eliminado. Probablemente no fue algún tipo de efecto de muerte instantánea, ya que los retoños oscuros tenían resistencia a eso. Entonces, ¿qué era? Suzuki Satoru pensó en la carta de triunfo que acababa de usar. Era algo similar.
Pero el rayo negro que Kurelim había lanzado no tenía las debilidades de su propio movimiento. ¿Era una versión mejorada de su habilidad? El rayo negro giró salvajemente con el cuello largo de Kurelim y destruyó a otro retoño oscuro. El elemental del fuego primordial tampoco pudo resistirse a la erradicación instantánea. Luego fue el tercero y cuarto retoño oscuro, junto con los demonios. Y entonces, Suzuki Satoru recordó un video. Se trataba de un video realizado cuando un jugador que estaba a punto de retirarse había ganado un objeto de un NPC muy importante. Era un objeto de clase mundial, uno muy poderoso. Era Longinu. Pared de esqueletos. Al mismo tiempo, el bastón lanzó, velo de la luna. Ambas defensas desplegadas ante él al mismo tiempo. Era una defensa de doble capa, de una barrera física y una barrera mágica inmaterial. Sin embargo, parte de su mente estaba recordando fríamente el hecho de que las barreras defensivas eran inútiles contra un objeto de clase mundial como Lanjainas. De hecho, el rayo negro había perforado fácilmente las barreras, como si no estuvieran allí, y se había tragado todo. El rayo de oscuridad que corría hacia él no tenía ningún poder destructivo obvio, ni presión. Sin embargo, era un golpe fatal. Con todas las molestas interferencias destruidas, Kurelim sacó su pierna de la fisura. Aunque dolió un poco cuando levantó su pierna, eso no importó. Tal vez si estuviera vivo, no cuidar la herida podría haber causado una reducción en la velocidad de movimiento debido a una extremidad dañada, pero un efecto de estado tan negativo no significaba nada para los no muertos. Además, el dolor no era una cosa aterradora para un no muerto. Esta fue una de las 3 razones por las que Kurelim, que una vez había sido un cobarde, había elegido morir. Kurelim miró con odio al mundo que se había transformado en un desierto totalmente separado de los vivos, y dentro de él, una pared de huesos y una brillante y multicolor pared que parecía una cortina de tela fina. Sus agudos sentidos draconianos se lo decían. El que había contaminado el mundo todavía estaba allí. Como si estuvieran esperando que Kurelim se diera cuenta, las 2 paredes se desvanecieron como si se hubieran derretido en el aire. El hechicero que había llevado a Kurelim al extremo de su ingenio estaba parado tranquilamente frente a él. Al lado había un bastón flotante. Si bien no tenía motivos para dudar de sus propios sentidos, su oponente no había sido dañado de ninguna manera. Defensas como esas no podrían detener el aliento rompealmas. Siendo ese el caso, ¿cómo había sobrevivido su oponente? Tal vez se había teletransportado fuera de su alcance mientras la línea de visión de Kurelim había sido oscurecida. La barrera separamundos con la que se había abierto simplemente interfirió con la teletransportación hacia el exterior. La teletransportación era posible siempre. Que el destino estuviera dentro de la barrera. Podría simplemente haberse teletransportado al borde de la barrera y luego haber cruzado la barrera. En ese caso, había evadido su aliento de esa manera. La respuesta era no. Era imposible evitarlo de esa manera. En ese caso, solo había otra forma de detener ese ataque. Magia salvaje. La cara de Kurelim se retorció por su furia creciente. El hecho de que estuviera muerto fue la única razón por la que pudo controlar sus poderosas emociones. Sin embargo, las pasiones en su interior no podían aceptar ese hecho. Se encendió, se calmó y luego se encendió una y otra vez. Te destruiré, inmundicia. Ni siquiera tus huesos permanecerán. Justo entonces, su enemigo extendió una mano. Probablemente estaba tratando de decir, espera, espera. Kurelim. Mi nombre es Suzuki Satoru. ¿Qué más había que decir en este punto? Kurelim se estaba impacientando. No tenía sentido saber tal cosa. ¿O estaba tratando de darle un trofeo con el nombre del oponente que había destruido? Eso solo lo disgustó más. Si su oponente hubiera sido igual de fuerte, entonces habría valido la pena recordar el nombre. Sin embargo, el simple hecho de mantener en su mente incluso un fragmento de los nombres de esos repulsivos seres hizo que quisiera vomitar. ¿Llamarías a un pedazo de basura por su nombre? Tú solo contaminas el mundo. Su ira se convirtió en un poderoso rugido. La explosión de ira pareció sacudir la tierra misma. Sin embargo, su enemigo simplemente se encogió de hombros. Tal compostura hizo a Kurelim mucho más cauteloso de él. Su oponente resultó ileso, mientras que su propia resistencia se agotó en gran medida. Por eso podía estar tan tranquilo. ¿O estaba tendiendo algún tipo de trampa? ¿Qué tal si hacemos un trato? Kurelim fue sorprendido por esas palabras. Por un momento, no pudo analizar su significado. ¿Qué estás diciendo? Hemos llegado hasta este punto y ahora estás diciendo eso.
Mi objetivo no era destruirte. En realidad, solo vine aquí para investigar lo que estaba pasando aquí, por si había una forma de disipar tu hechizo de conversión de no muertos. ¿Lo sabes? Los países vecinos han prometido una gran recompensa por ello, ¿entiendes? No podía estar seguro de si esta era la verdad. Sin embargo, era posible que la multitud contaminada intentara hacer algo sobre el resultado de la magia de Kurelin. Sin embargo, eso solo hizo que Kurelin se enojara aún más. Desafiarlo por un motivo tan inútil como el dinero era increíblemente exasperante. Kurelin miró en silencio a su enemigo. Había pasado casi un minuto. Su oponente probablemente había sentido que Kurelin no quería hablar y así siguió hablando. El dinero es muy importante, y sería maravilloso si pudiera obtenerlo sin tener que matarte, porque exterminarte sería una fuente de ingresos adicionales. En otras palabras, me gustaría que me paguen 2 veces por el mismo trabajo. Ah, sí, tengo otra pregunta. Todos los dragones que conozco acumulan grandes cantidades de tesoros a medida que se hacen más fuertes. ¿A ti también se aplica lo mismo? Si te mato, eso significa que podré poner mis manos sobre una enorme pila de... De repente, varios hechizos explotaron contra el cuerpo de Kurelin. Eran hechizos de ataque de alto nivel. Perforaron fácilmente la barrera que protege su cuerpo y causaron un daño significativo. Provenían de un grupo de hechiceros de nivel bastante alto. Kurelin retorció el cuello apresuradamente, buscando la fuente de los hechizos, detrás de él. Había varias criaturas no muertas allí. Sus sentidos draconianos le decían que los bastones de aquellos muertos vivientes contenían un gran poder. Y colgando de los cuellos de aquellos no muertos había. Kurelin se giró para mirar a su enemigo. ¿No estuvimos de acuerdo en que sería 1 contra 1? Demonios, esos monstruos negros, y ese bastón. Kurelin no tenía nada que decir sobre eso. Cualquier cosa que pudieras convocar por tu propio poder era parte de tu propia fuerza. Después de todo, Kurelin había acumulado 200,000 Urinic Hairs. Sin embargo, esto era diferente. Traer refuerzos no era considerado una batalla 1 contra 1. Seguramente cualquiera se sentiría igual que Kurelin, sin importar cómo trataran de verlo. Sin embargo, su enemigo se encogió de hombros ligeramente y respondió despreocupadamente. ¿Qué? Pero si estamos tratando de matarnos el uno a otro, ¿no? ¿Por qué tengo que obedecer tal regla? Todo vale mientras gane. Su mente se volvió en blanco por un momento. ¡Bastardo! Kurelin empezó a correr. Pero no se dirigía hacia su enemigo. Más bien, se dirigía hacia atrás, a los no muertos que habían lanzado hechizos en su espalda. Era fácil calcular quién era más fácil de eliminar. Reducir el número de distracciones era esencial. Despreciable escoria. Esa charla solo había tenido la intención de ganar tiempo para que aparecieran sus refuerzos. Caer en una trampa como esa y atarse a las reglas de la palabra fue realmente una tontería. No esperar que su oponente luchara sucio de esa manera fue una estupidez de su parte. Como se esperaba de la inmundicia. Y por creer una mentira descarada que venía de una inmundicia como esa, era realmente un tonto. Aunque era un no muerto, mantuvo su ira, y Kurelin se lanzó al grupo de no muertos con la cual probablemente fue su mayor velocidad hasta la fecha. Varios hechizos de alto nivel volaron desde el frente, hiriendo a Kurelin. Y luego, detrás, estaba la magia de alto nivel de la inmundicia del dragón emperador. Era un hechizo vil, con un poder abrumador que podía romper su cuerpo con 3 cortes invisibles. Sin embargo, comprendió que los hechizos del grupo de no muertos lo destruirían antes de que pudiera aniquilar al primer enemigo, por lo que no tuvo más remedio que ignorar el hechizo. Sus sentidos draconianos le decían que había un gran viento soplando. Ese viento soplaba hacia el cielo. Cambió su línea de visión y vio un poderoso elemental de viento, a la par con el elemental de fuego de antes. Su oponente probablemente estaba tratando de ganar el control del espacio aéreo y suprimir a Kurelin. De repente, la palabra retirada apareció en la mente de Kurelin. Sin embargo, se olvidó de inmediato al ver al grupo de no muertos ante él agitar sus bastones. Fuera de mi vista, colmillos de la inmundicia. A diferencia de esa inmundicia, estos no muertos no eran tan poderosos. Aún así, usaría la magia salvaje para aumentar el poder destructivo de su cola, por si acaso. Después de barrer estas molestias, se haría cargo de ese enemigo. Cuando llegara el momento, Kurelin usaría esa magia en sus garras y colmillos, y terminaría las cosas con combate cercano para evitar que huyera. Lo agarrará con sus garras y lo clavará en el suelo,
luego lo aplastará con sus colmillos. Tal vez debería ampliar su barrera separamundos para evitar que los refuerzos enemigos sigan invadiendo. Pero eso consumiría una gran cantidad de poder, por lo que preferiría no usarlo. Sin embargo, podría no tener otra opción, dependiendo de las circunstancias. Alcanzó a los sirvientes de la inmundicia, y luego usó su larga cola para barrerlos a todos. ¿Qué? Kurelim se sorprendió. ¿Algo había sido destruido cuando su cola había barrido la suciedad? Sin embargo, casi la mitad de los muertos vivientes parecían intactos. Kurelim no consideraba que sus golpes de cola fueran los más poderosos de su tipo. Probablemente no sería mucho en comparación con el señor dragón de la espada. Sin embargo, era imposible que resultaran ilesos. ¿Se habían defendido del ataque de alguna manera? ¿O podría ser que esos no muertos eran tan poderosos como la inmundicia del dragón emperador? Lo último era imposible. Si ese fuera el caso, deberían haber aparecido desde el comienzo. Si no, ¿qué otra razón podría haber? Los hechizos volaron de los muertos vivientes restantes y redujeron la fuerza de Kurelim. El enemigo que se acercaba por detrás también le lanzaba 2 hechizos. El elemental de aire no parecía haber descendido. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo podría cambiar esta situación? Pensó Kurelim. Al final, llegó a la conclusión de que tenía que luchar o escapar. Una parte de Kurelim decidió que debía huir. A él apenas le quedaba vitalidad. Bajo estas circunstancias, sería muy difícil derrotar a ese oponente intacto. Ahora era el momento de retirarse temporalmente y prepararse antes de volver a luchar. Pero la otra parte de Kurelim decía lo contrario. Vas a correr de nuevo. Después de agotar las almas recolectadas y usar la magia salvaje y no tener ningún resultado que mostrar por tus esfuerzos. ¿Dejarás que termine así? Es verdad. Kurelim ya se había despedido de su débil ser. Ya no era su antiguo yo. Juró aniquilar a la inmundicia del dragón emperador, aquí y ahora. Habiéndose decidido, Kurelim utilizó su ataque más poderoso. Si bien había sido ineficaz contra su enemigo más odiado, no había forma de que no funcionara contra los no muertos enfrente de él. Por lo tanto, Kurelim disparó el enorme rayo negro de su boca. Suzuki Satoru verificó la situación mientras usaba volar para cerrar la distancia. Los miembros de Cuerpo del Abismo, que habían sido forzados a luchar, habían sido aniquilados. Incluso el elemental de aire primordial que estaba en el aire para evitar que Kurelim escapara, había encontrado el mismo destino. Naturalmente, Suzuki Satoru también había sido atacado. Sin embargo, no tuvo ningún efecto en él, debido a la protección de su objeto de clase mundial. Si esto estuviera pasando dentro del juego, Suzuki Satoru habría gritado, desarrolladores de mierda, ante la idea de que un ataque tan injusto pudiera usarse 2 veces en rápida sucesión. Sin embargo, en una batalla en vivo, no tuvo más remedio que aceptarlo. Suzuki Satoru dejó escapar un suspiro de alivio. El hecho de que su oponente hubiera elegido pararse y luchar en lugar de huir lo hacía más feliz que ser capaz de anular ese ataque. Por supuesto, esa era la razón por la que había elegido provocar a su enemigo. Sin embargo, teniendo en cuenta las cualidades especiales de los no muertos, era muy probable que hubiera optado por huir una vez que la situación hubiera resultado insostenible. Suzuki Satoru habría escapado si las cosas se hubieran puesto en desventaja. Su oponente tampoco tenía razón para no hacerlo. Por eso, había tenido mucha suerte. Sin embargo, ¿era extraño que su oponente no hubiera llamado a sus amigos? Si uno no pudiera ganar solo, entonces seguramente elegiría atacar en un grupo. Suzuki Satoru mentalmente inclinó su cabeza en desconcierto. ¿Eso fue por orgullo o algo así? Si ese fuera el caso, entonces sería realmente ridículo. La arrogancia de los fuertes era una bendición para los débiles. Los miembros de Cuerpo del Abismo desaparecieron y el rayo de Kurelim se detuvo. Suzuki Satoru les dio su sincero agradecimiento. Kurelim se giró y luego habló, con una voz que era sorprendentemente tranquila, pero que estaba atada con matices de un infierno ardiente. Una vez más, solo puedo usar esto una vez más. Era una mentira. Suzuki Satoru se burló de las palabras de Kurelim. ¿Dónde podría uno encontrar un enemigo que revelara sus debilidades? Pero este día, todos mis esfuerzos hasta este día. Juro que lo haré. No había necesidad de responder. Su respuesta al grito de Kurelim fue un hechizo de ataque. En verdad, el bastón ya había indicado que Suzuki Satoru debería matar al enemigo. Sin embargo, Suzuki Satoru no pudo evitar responder a Kurelim. Tú arruinaste la vida de mi amiga y la hundiste en un abismo de infortunio.
El trabajo de tu vida merece terminar en nada, maldito. No había necesidad de más palabras. Maximizar magia triple, corte de realidad. Magia triple, muro de esqueletos. Los ojos de Suzuki Satoru se ensancharon. Un muro de huesos apareció de repente frente a Kurelin, interceptando el corte de realidad. Detrás de la pared de huesos que había sido rota por corte de realidad, estaba Kurelin, cuyo torso estaba enrollado en preparación para lanzarse. Nunca había usado hechizos basados en niveles hasta ahora. Todavía tenía la fuerza para luchar. Suzuki Satoru comenzó a entrar en pánico. La salud de su oponente casi había desaparecido, pero su maná aún estaba lleno. Sintió que el bastón le preguntaba, ¿podemos golpearlo ahora? Y respondió con, espera un poco. Magia triple, llama ardiente. Cuando el hechizo de quinto nivel entró en vigor, las garras y colmillos brillantes de Kurelin ardieron con una llama blanca azulada. Este era un hechizo que agregaba energía negativa y daño de fuego. Había terminado todos los experimentos que había planeado en los últimos 5 años. Parecía que este mundo había sido parcheado. El error que causaba que los objetivos no muertos golpeados por él obtuvieran curación infinita ya no existía. En ese caso, Kurelin probablemente solo estaba planeando agregar daño de fuego a sus ataques naturales. ¿Eso lo convertiría en un hechizo de nivel inferior? ¿Está en algún tipo de modo en el que solo puede usar hechizos de nigromancia? Él teorizó que este era el caso, pero carecía de la información para llegar a una conclusión. Suzuki Satoru no había preparado ningún hechizo específicamente para tratar con Kurelin. En cambio, dio una orden al bastón, B. El hechizo que lanzó fue, invocar elemental de agua primigenio. El agua que brotaba del suelo adquirió una forma masiva humanoide. Al mismo tiempo, Kurelin atacó sin dudarlo. Al ver esto, Suzuki Satoru no pudo evitar sentirse aliviado. Su oponente claramente estaba tratando de lograr la victoria en combate cuerpo a cuerpo, porque no quería verse envuelto en una pelea de largo alcance. En pocas palabras, su enemigo había decidido que perdería ante Suzuki Satoru en una guerra de hechizos. Desde ese punto de vista, podría llegar a la conclusión de que incluso con un amplio maná, su oponente no podría utilizarlo plenamente en estas circunstancias. Y lo más importante era que su enemigo había elegido el combate cuerpo a cuerpo, mientras que Suzuki Satoru ya había invocado un escudo. En ese caso, ¿por qué había esperado hasta ahora para usar hechizos de niveles? Mientras Suzuki Satoru pensaba, llegó a una posible respuesta. ¿Kurelin no quería usar la magia del inmundo dragón emperador? Por lo tanto, ahora que se encontraba en una situación desesperada, tuvo que rendirse a usar una magia que odiaba por completo. ¡Ah, qué idiota! Suzuki Satoru se burló de la estupidez de Kurelin. En verdad, Kurelin pudo haber ganado. Debido a la diferencia en sus tamaños, podría haber aplastado a Suzuki Satoru. Sin embargo, su descuido, su ignorancia y lo que es más importante, su arrogancia, contribuyeron a su derrota. Incluso ante este ataque suicida imprudente, Suzuki Satoru no se relajó. Eso se debió a que sospechaba que era un acto, o que estaba buscando una oportunidad para escabullirse. Quién sabe, él podría huir en el acto. Mientras consideraba lo que podría suceder, preparó el hechizo que necesitaría para responderle. Esa fue también la razón por la que Suzuki Satoru no lanzó un hechizo, sino que siguió mirando directamente a Kurelin mientras corría. El bastón lanzó uno de los hechizos que solo podía usar cada 24 horas, Nova Vermilion, quemando la carne de Kurelin. Sin embargo, no ralentizó su ritmo en lo más mínimo. ¿Era porque los no muertos no sintieron dolor, o porque su determinación era inquebrantable? Ya no importa. En efecto, nada de eso importaba más. No había necesidad de predecir el estado mental de Kurelin. Era como si no tuviera sentido especular sobre los pensamientos de un oponente que no podría atacarlo de ninguna manera. Todo lo que quedaba era desgastarlo hasta que muriera. Enfrente de Kurelin, el elemental de agua primordial estaba parado como un escudo frente a Suzuki Satoru. No pretendía embestirlo. En cambio, Kurelin se apoderó de la garganta del elemental primordial. Tal vez planeaba usar su peso para derrotar al monstruo invocado, pero el elemental primordial era resistente a tales cosas. Como no muerto, seguramente los ataques de Kurelin podrían infligir diversas enfermedades.